Don Daniel, habíamos hablado al principio de la entrevista del rol suyo como defensor de la casona Fernando Centenovel en Goicoechea, una huella histórica, una huella cultural, creo que una cara cultural de nuestro cantón que lamentablemente no se está cuidando como se debe. Posiblemente eso puede ser como una continuación del descuido de la parte cultural del cantón, pero eso creo necesita dos entrevistas solo para hablar de la parte cultural en nuestro cantón. Pero me gustaría escuchar un poquito más sobre su lucha por la casona Centenovel, cuál es la historia. Muy bien. Mira, en Costa Rica hay mucha historia, pero no hay estructura histórica, no hay pruebas de historia. ¿Por qué? Eso viene desde atrás. Antes del descubrimiento de América, esta zona era una zona de paso. Los del norte pasaban hacia el sur y los del sur pasaban hacia el norte utilizando este istmo centroamericano. Y entonces Costa Rica, dichosamente tal vez, pienso yo, no tenía ciudades tan importantes como lo tuvieron los incas al sur, ni como lo tuvieron los aztecas al norte y los mayas. En Costa Rica vemos que no hay prácticamente estructura histórica. Todo en un afán de modernizar, han botado parques que todavía en El Salvador los mantienen, han botado pueblos, por ejemplo, Antigua de Guatemala es un ejemplo, las pirámides de Tikal, que están en Honduras, en Guatemala, en México, las pirámides de Tenochtitlan en México, en fin, ahí está conservándose todo eso. En Costa Rica, en un afán de modernizar, han desaparecido nuestra huella histórica. Y entonces ha sido como que algo heredado. Cuando yo estaba pequeño, mi mamá me llevó a pasear a San José y me metió a la Biblioteca Nacional y me explicó, mire, esto de la Biblioteca Nacional, vea qué bonito, usted cuando esté más grande, yo estaba en primero o en segundo aprendiendo a leer, usted va a venir aquí cuando esté más grande y pide libros y aquí hace las tareas, y digo, qué bonito. ¿Y quiere pedir un libro? Y digo, sí, claro, ella me enseñó que hay que llenar una boletita, y entonces pedí los cuentos de mi tía Panchita, de Carmen Lira, y entonces ahí estoy leyendo, me dice mamá como a la media hora, bueno, vámonos. Y, ¿pero por qué? No, vámonos, pues ya es muy tarde. Y, en fin, me encantó ese ratito en un lugar llamado Biblioteca Nacional. No sabía que existía una Biblioteca Nacional, porque yo conocía la biblioteca de mi casa, que era un armario con unos libros y unas revistas, pero existía una Biblioteca Nacional, ¿verdad? Y a los días mi papá me dice, mira, vamos a San José, y los papás, llévenme a la Biblioteca Nacional. Y yo, ¿cómo? ¿Ustedes han ido a la biblioteca? Sí, claro. Mi mamá me llevó, bueno, y vamos, claro, y yo me leo un periódico. Entonces mi papá con mucha propiedad me quedó viendo y yo pedí una boletita y llené la si se lo dio a la señora y la señora me trajo sí, ya tenía esa experiencia. Con el tiempo me dice mi padre, mira, aquí van a construir la nueva Biblioteca Nacional, nos va a quedar más cerca de la casa, de San Francisco al Parque Nacional. Qué bien, pues la nueva Biblioteca Nacional, qué bien. Con el tiempo escucho que botaron ese edificio tan lindo que a mí me gustó mucho, lo botaron. Para mí fue una sorpresa. En mi niñez fue una sorpresa que botaran un edificio que estaba bien para hacer un parqueo. Lo que fue sorpresa de niñez, con los años de madurez se volvió indignante, una indignación, porque yo empiezo a investigar que esa Biblioteca Nacional fue construida en 1907 y la votaron en 1971. Y entonces ya para mí fue indignante. Con los años, trabajando yo para el periódico La República, el presidente de la República de ese momento era don Rafael Calderón Fournier y visita Goicoechea para inaugurar un edificio del complejo Centenovel.
Acordemos que la casona era Casona Centeno Well, pero ya los otros edificios ya tienen otro nombre llamado complejo. Entonces, bien, se hizo la inauguración, andaba con doña Aida de Fishman, que era la ministra de Cultura, y le dice a un grupo de periodistas, ya vamos a hacer historia. ¿Por qué? Dice un periodista. Porque el martes o el miércoles o el jueves de esta semana vamos a firmar un decreto ejecutivo donde nombramos esta casa patrimonio histórico arquitectónico. Eso fue en 1991 o 1992. Y nos pasó. Y entramos y era una casa totalmente abandonada. Habían archivadores, habían muebles, habían cajas, no se podía casi ni caminar, todo empolvado y ya la casa era un desastre. Estamos hablando de 1991. Y entonces, es que todo parece indicar, yo quedé traumatizado con lo de la Biblioteca Nacional, ¿verdad? Es que todo parece indicar que los creadores de todo este complejo tienen ya planificado las mapas y que han sido todos sus proyectos y se les olvidó hacer un parqueo. Y entonces dice Rafael que esta casona la van a botar para convertirla en un parqueo. Se me vino el recordatorio de lo que yo viví en esa época con la Biblioteca Nacional. Y entonces a partir de ahí pues yo me convertí como una especie de defensor de lo que son patrimonios. Con la municipalidad yo gané un recurso también porque se estaba cayendo el pedazo del edificio que era adaptación social. Daban partidos de fútbol desde Collella cuando empezó a hacer estadio y sería un edificio lindísimo, el de la alcaldía, de municipalidad, todo pintadito, el techo, y el otro todo derrumbrado, los vidrios quebrados, y qué vergüenza da cuando la transmisión de los partidos de fútbol veían esa diferencia. Yo presenté un recurso, se ganó y los obligó a quitar. Y además, hasta quitaron yo creo que la cárcel, porque esto era prohibido, tener una cárcel en un lugar tan céntrico como ese. Y entonces me agarraron más ínfulas y entonces presenté un recurso de amparo, también al ver, pero habían transcurrido ya muchos años de que fue patrimonio. El recurso fue muy bien planteado, suena muy feo decirlo, porque yo escogí incluso información de índole internacional, donde resoluciones de la Corte Interamericana, donde habla de la protección de patrimonios a los que están obligados los países, porque cuando hay algo que es patrimonio y la UNESCO lo conoce, ya deja de ser parte del país, sino que es de la humanidad. Entonces, esa casona es parte de la humanidad. ¿Verdad? Y entonces yo presenté un recurso muy bien fundamentado, pero antes de eso me habían hecho unas entrevistas porque publiqué en un foro de La Nación un artículo de un tugurio que se estaba cayendo y entonces me llegaron a entrevistar, entonces se hizo como un ambiente tipo medio escandaloso de protección a la casona y después presenté el recurso. Fue mala táctica esa, porque yo hice primero el escándalo y después presenté el recurso. Cuando se estaba haciendo ese escandalito, un alto funcionario del MEP escribió: hay problemas con la casona Centeno Well, necesito que me saquen un presupuesto para ver qué hacemos con eso. Y eso fue una página que le escribió una hojita. Y entonces el otro decía: sí señor, a partir de este momento nos vamos a meter, hay un presupuesto de tanto, pero vamos a estudiarlo, otra paginita. Cuando yo presento el recurso, los del MEP presentaron esas dos notas y me declararon sin lugar el recurso, pero salí como empatado, porque le dieron un tiempo prudencial a que corrieran porque la casona era importante. Era también fundamentado mi recurso que la Corte se apuntó en que era una obligación de ellos proteger un patrimonio, pero tuve esa mala táctica de haber hecho la laraca primero y después de haberlo hecho al revés. Y entonces le dieron un tiempo prudencial. Pasan 6 meses, 1 año, 2 años. Y los señores, sala constitucional, que es un tiempo prudencial para ustedes, 20 años, 30 años. Entonces ya llaman otra vez a 3 días para que contesten. Entonces presentan unos numeritos muy superficiales que van a hacer una invitación, una licitación.
El primer recurso fue en el 2017 que lo presenté. Y entonces viene el MEP y pide 18 meses para hacer una participación, hay una invitación, un cartel, pero lo hacen como en silencio. Lo hicieron como lo hacen los negocios en el Estado. Traten de no abrir para que participen muchas empresas, sino a sus amigos, ¿verdad? Entonces, presentan eso y nadie llegó a participar. Presentan una segunda vez, llegó una empresa que se retiró y otra empresa que no cumplía los requisitos. Entonces la sala le presentó, mire, ya han pasado 4 años de eso, ¿qué está pasando? Entonces las salas le dicen, denme un tiempo más, por favor, dice el MEP. Entonces yo aproveché que entró este nuevo gobierno y digo, los voy a agarrar bien pollitos. Voy a presentar un nuevo recurso, como si estuviéramos 0-0. Me voy a olvidar de esos dos recursos y lo presento. Y seguramente los jerarcas se sintieron perdidos. Se les venció el plazo de los 3 meses, de los 3 días para contestar y me le dan curso al recurso. Y la sala ya más brava le ordena al MEP que indique, y se aprobó. Entonces, cuando eso, hubo un monto de 187.5 millones de colones para recuperar supuestamente la casona. La lucha es por la casona, ¿verdad? Pero el MEP pide, ahora en mayo se cumplió el nuevo plazo. El MEP viene ahora y presenta yo presento un recurso, pero ya muy bravo. Incluso le falté el respeto a la Sala Constitucional diciéndole, señores magistrados, ustedes no son capaces ni siquiera hacer respetar sus propias resoluciones y por lo tanto voy a acusarlos y resulta que los acuso por desobediencia. Solicito que incluso a las vacas sagradas, que son las que conocen todo eso en los ministerios, que cada 4 años cambian los ministros, pero siempre hay vacas sagradas, los acuso para que les hagan un órgano administrativo para que los despidan. Y le pido a la sala también que le envíe la información por desobediencia a la sala al Ministerio Público. O sea, la idea era que hubiera cárcel, esa es la idea. Porque fíjate que la ley de patrimonio... La ley de patrimonio histórico dice, será sancionado con prisión de 1 a 3 años quien daño o destruya un inmueble declarado de interés histórico arquitectónico. Claro, no había un responsable directo en estos momentos porque desde el momento en que se nombró patrimonio habían ocurrido 6 gobiernos de la República y nadie había movido para nada esto. Pero también había otro artículo que habla también de años de cárcel para quien desobedezca una resolución de la sala. Y entonces él me solicita otros 18 meses. Increíblemente la sala se los da otros 18 meses. Entonces resulta que, estimado pueblo de Goicoechea, hay que esperar hasta diciembre del 2026 para que el MEP empiece a reconstruir eso. Se puso una cotización en la estación con un monto. Este monto después de 18 meses no va a ser igual. Ninguna empresa tu pregunta. Va a querer participar con este monto. Excelente tu pregunta. El periódico La Nación retomó mi caso y se fue a investigar y algunos arquitectos dicen, no, esa casona así como está, con 187 millones no hace nada. Esa casona, y salió en primera página de La Nación esa vez, restauración de la casona Centeno Huelco costaría 700 millones de colones. Algo que no debe haber sido jamás si lo hubieran cuidado. Pero ya sentí más apoyo de parte del periódico La Nación y ya empiezo a no sentirme tan solo. Tanto es así que la misma municipalidad hizo una comisión de defensa para esto. Vienen unos exalumnos del Liceo Napoleón Quesada, de egresados. Miren, don Daniel, aquí estamos como grupo organizado, estamos con usted, los maestros pensionados de ADEP y de ANDI, del cantón de Goicoechea, también aquí estamos. O sea, yo siento que ahora lo que comenzó como un trabajo solo, ya como que hay apoyo, vienen los señores de la Voz de Goicoechea y La Hormiga
y al chile y toda esta fauna que tenemos, gracias a Dios ahora, ¿verdad? Y siente uno, ya no se siente uno tan solo, porque yo me acuerdo que cuando yo estaba solo, llegó un personero, un funcionario, alguien de Liberación Nacional y dice: Danielito, estamos por elegir alcalde, ¿usted no nos daría su proyecto para decir que es un proyecto de liberación? No me contamines esto porque si yo digo que sí, que es un proyecto de liberación, ya haya ganado el recurso, por supuesto. Esto van a haber oposición. No, yo quiero que esto sea con una bandera, la bandera del cantón de Goicoechea, y cuidado si no la bandera de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, esa si no es la bandera del mundo, porque como usted estaba diciendo, es así es, comunitario. Esa es parte de la historia sobre los recursos. Pero yo quiero hablar ahorita un poquito más sobre la casona. La casona resulta que después de la Primera Guerra Mundial aparece en Costa Rica un señor de nombre Mariano de Miguel Vallejo. Él es un español que viene, pues como muchos europeos, huyendo de la pobreza que genera una guerra mundial, una guerra como esas, la Primera Guerra Mundial. Y como se llenó Sudamérica de europeos, a Centroamérica vino este señor, se enamoró de Costa Rica. ¿De qué se enamoró? Del clima, de la gente, de un ambiente lleno de colores, o era la Costa Rica de ese entonces. Y él empieza a buscar un terreno para vivir, para él vivir. Y entonces encuentra un terreno lindísimo, donde él planea construir su casa, como lo logra hacer, una casa de madera de influencia victoriana, extraña para la Costa Rica de ese entonces. Y él encuentra ese terreno en un lugar lindísimo, que tiene una calle larguísima, con un atractivo interesantísimo. Un país centroamericano y pobre, como éramos todos los países de Centroamérica en esa década de los 20, tenía algo que existía en Europa, que era el tranvía. El señor se enamoró de su terreno, pero se enamoró más del tranvía. Dice: quiero que por mi casa pase el tranvía. ¿Por qué? Porque los amigos de él que vinieran a visitarlo iban a llegar en tranvía y se iban a ir a pasear en tranvía. O sea, es un atractivo. Y de feria también parte del atractivo era esa avenida central directa, que es desde donde está Nova Centro, el cruce Moravia, hasta abajo, y el tranvía ahí. Resulta que el tranvía era algo muy interesante, porque te repito, fue un adelanto, quién sabe, no recuerdo quién pudo haber sido el presidente de la época, pero era el único país de Centroamérica que tenía tranvía a la usanza europea, a la usanza estadounidense. El tranvía salía del edificio de León Cortés y tenía varios ramales. Uno llegaba hasta el ferrocarril del Pacífico, allí. El otro por la California, donde está la Norden o el Atlántico, ¿verdad? Esa que queda por el Morazán, el Parque Nacional, perdón. La del otro ramal era de ese momento de León Cortés hasta San Pedro, y el otro era precioso. El otro ramal era lindísimo. ¿Por qué? Porque salía del estatua de León Cortés, venía por el Paseo Colón, doblaba por Barrio Amón, se metía por donde está ahorita el periódico La República, cogía todo San Francisco de Goicoechea, pasaba de lado a lado, pasaba por donde está ahorita el Centro Comercial Guadalupe, seguía, y los tranvías no tenían paradas como las paradas de buses, sino que la persona, parada, entonces ya se bajaba, entonces paraba donde fuera. Y para este señor Mariano de Miguel Vallejo era lindísimo tener justamente lo que buscaba. Lo que buscaba, y él no se imaginaba que en Costa Rica hubiese tranvía. El asunto es que con los años aparece un muchacho joven, muy inteligente, con una capacidad increíble,
se hizo educador, estaba en sus años mozos, que se llamaba Fernando Centeno Güell. Y en su gran capacidad se fue a España a especializarse en algo de educación. Nadie sabía en qué. Cuando viene él, 2, 3 años después, con sus pergaminos en educación especial. Don Fernando Centeno tocó puertas para ver si él montaba una escuela donde él pudiera ejercer toda su gran conocimiento y lo que podía producir. Entonces él, como puede, toca algunas puertas, ahí tiene apoyo más o menos del gobierno, no mucho, porque era una Costa Rica que no era muy próspera. Y entonces alguien le ofrece el alquiler en Barrio González Laman. Un señor Matute Gómez le ofrece alquilarle una casita. Ahí fue donde se instauró por primera vez la Escuela de Enseñanza Especial de Latinoamérica. En ningún país latinoamericano existía una escuela de ese tipo. Eso fue en los años 40, 45, por ahí. Y don Fernando estaba muy triste porque, como había que pagar alquiler, entonces los alumnos eran gente de dinero. Y él quería una educación gratuita. Él siguió tocando puertas, tuvo apoyo del gobierno. En 1945 aparece una fundación que se llama Comité Rotario Pro Ciegos. El presidente era un hombre muy conocido en Costa Rica, muy joven también en esa época, don Santiago Crespo. Era el presidente de esa fundación y empieza a ir a recaudar fondos y a hablar con el gobierno. Y cuando le dice, don Fernando, aquí le vamos a comprar la casa a un hombre que se llama Mariano de Miguel Vallejo, está en Guadalupe. Imagínense, don Fernando, cómo pudo haberse sentido, porque ya se firmó incluso un convenio con el gobierno costarricense, que con el gobierno ya era el MEP de la época, ¿verdad? Y empezó esa casa con ese jardín a florecer en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Porque era ya una educación gratuita. Y me imagino que es un paso muy histórico y muy único en aquel entonces. Por supuesto. Pero vea qué interesante. Viene la Revolución del 48 y pasa lo que pasa, y don Fernando estaba ahí trabajando, termina la Revolución, se proscribe el ejército y el gobierno del momento decide eliminar el ejército y canalizar todos los dineros que iban en armas, en contratación de soldados y en todo eso, en salud y en educación. Por supuesto que al haber dineros para la educación, la enseñanza especial también iba a fortalecerse. Según mis investigaciones, en esas épocas el periodismo como el de hoy jamás existía, sino que se remitía, si acaso, a radio y a prensa escrita. Resulta que en un periódico en Uruguay aparece Costa Rica, un país sin ejército, y está produciendo un milagro. Está sacando a niños sordos y ciegos y con problemas de enseñanza de las casas donde están sentados sin hacer nada, convirtiéndose prácticamente en un objeto, los está sacando para darles conocimiento, que se puedan comunicar por señas. El sistema Braille, todo eso, ya lo traía el don Fernando, y ya tenía conocimiento del sistema por señas. Entonces, esa publicación en ese periódico de Montevideo se reproduce en Argentina y se reproduce en Chile. Y empieza a hablar de Costa Rica, un país sin ejército y con un gran fortalecimiento. Eso provocó que embajadores de esos países acreditados aquí en Costa Rica llegaran a ver que era ese milagro que estaba anunciando la prensa internacional sobre un paísecito llamado Costa Rica.
El asunto es que al acabar de financiar el ejército, Costa Rica se descentroamericanizó. Suena muy raro ese nombre, ¿eh? Costa Rica se descentroamericanizó, o sea, se convirtió en el país más extraño de todo Centroamérica, donde habían golpes de Estado, guerras de límites, o sea, era un despelote, para decirlo con alguna palabra, mientras Costa Rica, al haber terminado con el ejército, se le acabaron la mitad de sus problemas financieros y todo eso se inyectó en salud, en beneficio social, en educación, y entonces aparece otro periodista diciendo que Costa Rica era una meca en la educación especial. Entonces eso provocó que vinieran a San José, Costa Rica, Guadalupe, ministros, gente de primer orden de los gobiernos a conocer qué estaba haciendo Costa Rica y quién era este individuo llamado Fernando Centeno. Y entonces, imagínense ustedes lo que significa para la gente de Goicoechea. Tal vez no le ser indiferente a la gente de esas épocas, porque tal vez ante la falta de comunicación no se imaginaban lo que significaba para el valor país histórico, el valor. Entonces, y uno se pone a ver ahora ese tugurio por donde desfilaban ministros, embajadores, todo el mundo viendo a Costa Rica, incluso gente de Europa. En Europa se estaba muy avanzada la educación especial, porque de ahí trajo don Fernando todos esos conocimientos, para ver ahora en lo que se convirtió esa casona. Yo estoy seguro que esa casona hubiera estado en El Salvador, en México, en Guatemala, donde sí protegen ese tipo de patrimonios, y sería eso como un templo de la educación, algo turístico, tener esto. Y entonces resulta que cuando yo me pongo a pensar que doña Aida Fishman me dice que haya sospechas de que esa casona la botaran para construirla era algo increíble, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno le da vergüenza. Eso es como decir el tugurio de la vergüenza.